Continuando con nuestra serie que hemos titulado El amor a la palabra de Dios y sus tres impedimentos, ya nosotros pudimos en los mensajes pasados, estuvimos hablando de los beneficios de la palabra de Dios. También estuvimos hablando del primer impedimento, que es el consejo de los malos. El segundo impedimento, el segundo obstáculo que coloca el diablo, el enemigo, para que nosotros no amemos la palabra, es el camino de los pecadores. Y el tercer impedimento es la aceptación de los malos. Si nosotros nos vamos a Salmos, yo quisiera volver a explicar por qué estos tres factores son, o hemos considerado que son los tres impedimentos del amor a la palabra del Señor. Recordemos que esta serie está basada en el Salmo capítulo 1. Y si nosotros leemos el Salmo capítulo 1, en el versículo 1 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros analizamos estos dos versos, podemos interpretar o entender algo. Y es lo que dice el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en vez de dedicarse este varón del que habla el Salmo 1 a escuchar el consejo de los malos, en vez de dedicarse a estar en camino de pecadores, y en vez de dedicarse a sentarse junto con los escarnecedores, está meditando en la ley de Jehová. La ley de Jehová es su delicia. ¿Por qué? Porque los aspectos del versículo 1, el consejo de los malos, el camino de los pecadores y estar sentados junto a los escarnecedores, nos van a influenciar o influencian al ser humano a que el ser humano no busque de Dios, a que el ser humano no ame la palabra de Dios. Por eso es que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, en vez de estar dedicando tiempo a aquello, la ley de Jehová es su delicia. Entonces, nosotros debemos evitar caer en estos tres impedimentos, caer en estos tres obstáculos que nos coloca el diablo, el enemigo, para evitar que nosotros busquemos de la presencia del Señor. Ya nosotros estuvimos explicando el consejo de los malos, camino de pecadores. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la aceptación de los malos, que es a lo que se refiere la última parte del versículo 1 del Salmo 1, cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a dividir este tema, al igual que dividimos el tema número 3 del segundo impedimento en dos mensajes. Vamos a dividir este tema también en dos mensajes. Espero en dos mensajes poder cubrir la totalidad de este tema, que es el tema número 4 de esta serie. Vamos a considerar y vamos a comenzar a hablar de los escarnecedores. Yo quisiera hacer una breve introducción de esto. Un escarnecedor es una persona burladora. Y una persona burladora, quiero que entendamos esto, ¿de dónde viene la burla? Una persona burladora es una persona que aprovecha las debilidades de su semejante, aprovecha aquellas cosas que puede tener el ser humano, puede tener su amigo, su amiga, puede tener hasta su madre, su padre, algún familiar. Aprovecha cualquiera de esas debilidades para hacer comentarios. Eso es una forma de burlarse, hacer comentarios, o sencillamente
demostrarle a los demás la debilidad de la persona de la cual se quiere burlar. Entonces el burlador, una característica del burlador es que no cubre la debilidad de los demás, es decir, no la encubre, lo que hace es que la demuestra, lo que hace es que la refleja. Eso es una persona burladora. Una persona burladora se aprovecha de las debilidades de aquellos de los que quiere burlarse para denigrarlos. Y eso le causa supuestamente una satisfacción. Y analizando esto, no dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Y eso es lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Cubre, se olvida, ya no los ve nuestros pecados. Ya no ve nuestros pecados. Eso es lo que pasa cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Por eso que dice el amor, y Dios es amor, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Jesucristo es amor. Y Jesucristo cubre, es como una manta. Imagínate tú una manta. Tú vas a cubrir algo con un trapo. Tú lo cubres. Lo que se está cubriendo, lo que tú estás cubriendo, ya no lo puede ver nadie porque está cubierto. Está cubierto. Si una persona lo ve es porque no está cubierto. Pero si está cubierto nadie lo va a ver. Asimismo pasa cuando nosotros hemos pecado y le pedimos a Dios perdón, aceptamos su sacrificio. ¿Qué es lo que hace Dios? Cubrir esos pecados. Pero solamente Dios lo puede hacer. Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. A veces el hombre quiere cubrir sus pecados utilizando otras estrategias, utilizando otros medios. Pero el medio establecido por la palabra es Dios, el mismo Jesucristo. Por eso es que nosotros somos justificados por la fe, es decir, nos hacemos justos por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. Nosotros mismos no podemos cubrir nuestros pecados. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Nosotros no podemos borrar nuestros pecados, pero dice la palabra que Él echará en el fondo de la mar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. ¿Ya? Eso lo hace Jesucristo. Lo contrario lo hace Satanás. Lo contrario. En vez de cubrir, lo que hace es que las personas reflejen su pecado. El diablo no está interesado en cubrir la vergüenza de los demás. El diablo no está interesado en eso. El diablo está interesado en que el ser humano sufra vergüenza. Sufra vergüenza. Y eso está desde la creación. Desde la creación, cuando el hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados y pecaron delante de Dios. Eso les causó vergüenza. Ellos se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Les causó vergüenza. Hubo vergüenza allí por haber obedecido la voz del diablo. ¿Ya? Pero a Dios le plació. Vámonos a Génesis en el capítulo 3. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos estaban desnudos, pero mientras ellos no pecaron, ellos no se avergonzaban. Fíjense bien lo que dice Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero luego se avergonzaron.
y Dios tuvo que vestirlos. ¿Los vistió de qué? De pieles. Estas pieles son de animales. Desde este momento, el pecado, para poder el hombre cubrir su vergüenza delante de Dios, tuvo que haberse producido una muerte. Estas pieles son de animales. Quiere decir que en este momento animales tuvieron que morir para que Dios hiciera estas pieles y se las colocara. O sea, túnicas de pieles. El mismo Dios las hizo y se las colocó a Adán y a Eva a través de la muerte. Es por eso que el pueblo de Israel, si nosotros analizamos bien todos los sacrificios, tiene que ver con machos cabríos, corderos, sin mancha y sin arruga. Cuando ellos pecaban, eso eran sacrificios para expiar sus pecados, de expiación. Entonces Dios, en vez de mirar el pecado, Dios miraba ahora la sangre derramada por un animal santo. En vez Dios de mirar el pecado, ahora miraba era la sangre. Por eso es que cuando el ser humano quiere llegar al cielo, es necesario que esa sangre corra por la sangre nuestra, la sangre de Jesucristo, que fue el que pagó el precio, fue el que murió. Aquí en el Antiguo Testamento morían animales y tenían que sacrificarse constantemente. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya Jesucristo pagó el precio. Él murió y ya no vuelve a morir. Ya no vuelve a morir porque resucitó. Él murió ya. Pagó el precio que nosotros teníamos con Dios. Y de allí nosotros, fíjense bien esto interesante, ¿no? Esto interesante, que Dios siempre utilizó un medio para cubrir la vergüenza del hombre. En este caso fue Adán y Eva. Tuvieron que morir animales y les colocó túnicas. Luego al pueblo de Israel también, a través de la muerte de animales, cubrían la vergüenza de sus pecados. Pero ahora nosotros, a través de la muerte de Jesucristo, también nosotros podemos cubrir nuestros pecados y que ya Dios ya no los vea. Y de esa forma estamos justificados con Dios. Pero lo que hace Satanás, en vez de cubrir, lo que hace es demostrar. Lo que hace es demostrar la vergüenza de los demás. Eso es lo que hace Satanás. No es el principio bíblico, porque Satanás no tiene amor. Y como Satanás no es amor, porque es lo contrario, adversario de Dios, dice la palabra que Dios es amor y por eso Él cubre multitud de pecados. Satanás no puede ser amor, jamás. Y como Satanás no es amor, no puede cubrir. No puede hacer lo que Dios hace, entonces hace lo contrario. Y lo contrario a cubrir, ¿qué es? Demostrar. Ese es el espíritu del escarnecedor. Ese es el espíritu del burlador. Ese es el espíritu del burlador, demostrar la vergüenza de su semejante. Y algo interesante, ¿no? Ya sabemos que este espíritu proviene de Satanás. Algo interesante que quisiera que entendiéramos, en este momento, antes de continuar con el mensaje, es lo siguiente. Yo estuve meditando, ¿no? Y nosotros difícilmente nos burlamos de un animal. Difícilmente nos burlamos de un animal. Tú no ves un perro, por ejemplo, un perro sarnoso, feo. Si estás solo, tú no vas a decir, te vas a burlar de ese animal, porque el animal no sabe que te estás burlando, me imagino yo. O a lo mejor lo presienta el animal, ya que los animales son súper inteligentes también. Pero es difícil que una persona, estando sola, se burle de un animal. Es posible que si esta persona, la burladora, está acompañada por otras personas, también pueda decir, bueno, se ríe, ese perro sí está feo, ¿qué tal?
pero lo hace para que los demás también se burlen. Es decir, el espíritu burlador siempre va a tratar de afectar al hombre, no a los animales, al hombre. Sabemos que los animales también tienen vida, son criaturas de Dios, pero el ataque del diablo principal es contra el hombre, es contra el ser humano. Ese es el ataque principal. Entonces está bien, una persona puede ver un animal feo, horrible, horroroso, y está acompañado con otras personas, se puede burlar, pero lo hace para que los demás también se burlen. Es decir, lo hace para desarrollar en los que están a su alrededor espíritu burlador también. Entonces, ¿a quién está afectando? ¿Al animal? No, no está afectando al animal, está afectando a los que están a su alrededor, a las personas que también van a desarrollar el terrible espíritu del escarnecedor, que es el espíritu de burla, el espíritu de burla. Meditando en esto, Satanás, el ataque de Satanás, y quiero que lo sepan, es contra el ser humano el principal ataque del diablo. Es por eso que el espíritu, el endemoniado gadareno, del que hablan los evangelios, Jesús llegó a un sitio donde había un endemoniado que dice que lo ataban, vivía en los sepulcros, lo ataban con cadenas a este endemoniado, pero él rompía las cadenas y nadie podía controlarlo. Entonces cuando Jesús sacó los demonios le dijeron a Jesús: te pedimos que nos dejes entrar en aquellos cerdos. Te lo pedimos. Era una legión de demonios, 2000 demonios tenía ese hombre. Te rogamos, le dijeron, pero era para que no los mandara al tormento. No es porque el diablo, los demonios, el principal objetivo de los demonios sean los animales, no. Estos demonios estaban antes en un ser humano y luego le pidieron a Jesús que por favor los dejara entrar en los cerdos. Pero era para evitar el sufrimiento, no porque el ataque del diablo sean principalmente los cerdos y los animales. En este ejemplo nosotros podemos ver en esa historia del endemoniado gadareno que el ataque principal de Satanás es contra el hombre. Porque los demonios estaban primero en el hombre, no en los cerdos, estaban primero en el hombre. Entonces el ataque del diablo va a ser contra el ser humano, contra nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza del Dios divino. Eso lo hace un escarnecedor. Entonces ya con esto, ya nosotros podemos entender por qué los burladores, por qué la burla. ¿De dónde viene la burla? Viene del mismo diablo, para denigrar y destruir al ser humano. Siempre los escarnecedores, y quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, del versículo 32 al 34. ¿Qué nos dice la palabra allí? Fíjense bien. Marcos 10 del 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, les dijo Jesús a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Estos que le dieron muerte a Jesús, estos que destruyeron su cuerpo, aquí Jesús está diciendo que son escarnecedores, porque dice, y le escarnecerán. Esos que estaban destruyendo su cuerpo eran personas escarnecedoras. Fíjense bien también en Marcos, vamos al capítulo 15 ahora.
Leamos en el capítulo 15 del versículo 15. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, dice, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, fíjense bien, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Fíjense bien algo interesante en este texto. Hay algo que quisiera profundizar acá. Estos personajes que estaban haciéndole todo esto al Señor Jesucristo, aquí dice claramente de nuevo, como dice también en Marcos 10:34, que eran escarnecedores, se burlaban de Jesús y destruían el cuerpo de Jesús. Como dice Isaías, que fue desfigurado su parecer. Está hablando allí de los sufrimientos del siervo de Dios, es decir, de Jesucristo. Fue desfigurado su rostro, fue desfigurado su cuerpo. Ellos destruyeron su cuerpo, porque saben que los burladores destruyen el cuerpo de Dios, destruyen el cuerpo de Jesucristo, lo destruyen. Y el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Los escarnecedores siempre van a tratar de destruir el cuerpo de Cristo, de destruir la iglesia. Es por eso que las personas que nosotros vemos, ¿verdad?, que son del mundo, se burlan de los cristianos. Se burlan y comienzan a decir, son unos idiotas los cristianos, son unos ignorantes, santurrones, son fanáticos. Comienzan a burlarse, porque ese siempre ha sido el propósito de Satanás. Y aquí nosotros los podemos entender acá en este versículo. Ellos eran burladores, eran escarnecedores, ¿y qué era lo que estaban haciendo? Destruyéndole el cuerpo al Señor Jesucristo. Eso también lo van a hacer los escarnecedores, que están dominados por el enemigo, que se encuentra en este mundo. Lo que van a hacer es a destruirnos a nosotros, a tratar de destruir, no a destruirnos, a tratar de destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a tratar de destruir su iglesia. Entonces a estas personas nosotros tenemos, en verdad, tenemos que desechar todo tipo de relaciones con estas personas, de amistad, entre comillas, supuesta amistad. Todo vínculo, esos vínculos deben desaparecer. Si conocemos una persona que sea así, burladora, escarnecedora, no debemos, en verdad, no debemos unirnos, ni debemos hacer lo que esas personas hacen. Lo que debemos hacer, en verdad, es orar por esas personas. No maldecirlas, orar por esas personas. Porque dice la palabra, el que te maldiga, bendecidlo. No debemos devolver mal por mal. Me burlan, yo también lo voy a burlar. No, ese no es el principio bíblico. Ese no es el principio bíblico. Lo que dice la palabra, no nos debemos asociar, que es unir. Que nosotros seamos uno con esos escarnecedores. Tenemos que orar por ellos. Y otra cosa también interesante de este pasaje, de estos versículos que estamos leyendo en Marcos, en el capítulo 15, del versículo 15 al 20, es que estos escarnecedores le pusieron a Jesús una corona de espinas. Fíjense bien esto, y le colocaron también unas túnicas. Era como decirle a Jesús, el mensaje que estos escarnecedores le estaban transmitiendo a Jesús era: tú que te dices rey, mira la clase de rey que eres.
Un rey sufriente. Le estaban queriendo decir, tú no eres ningún rey. Tú lo que eres un payaso. Eso era como lo que le querían decir estos soldados a Jesús. Lo que le estaban comunicando a través de su comportamiento al colocarle esa corona de espinas. Le estaban queriendo decir qué clase de rey eres tú. Un rey sufriente. Cuando los reyes no tienen corona de espinas, de oro, diamantes, piedras preciosas, pero una corona de espinas. Eso era lo mejor lo que le estaban queriendo decir ellos a Jesús. Tú no eres ningún rey. Eso es mentira tuya, porque el escarnecedor siempre se va a burlar de las personas que no hagan lo que ellos dicen ser. Y no quiere decir que Jesús no hacía lo que él decía hacer, porque él era rey. Él era rey. Lo que pasa es que estos personajes no entendían en verdad lo que significaba ser rey en el reino espiritual y también en el reino a nivel físico, pues. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo no solamente nos impacta espiritualmente. Dios puede hacer cualquier cosa con los gobernantes de este mundo. Dios puede hacer cualquier cosa en este mundo, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces estos personajes que estaban tratando de burlarse de Jesús porque ellos creían que Jesús no era ningún rey, que lo que era un payaso, no se estaban dando cuenta del verdadero reinado de Jesucristo. Que él allí, en vez de parecer discúlpenme la palabra, un estúpido, en vez de parecer un estúpido, estaba venciendo, estaba saliendo victorioso. Ellos creían que estaban derrotados, que Jesús estaba derrotado, pero Jesús en sus manos tenía la victoria más grande de la humanidad, pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían porque ellos no entendían, el escarnecedor no entiende el reino espiritual, no entiende lo que significa el reino espiritual, la victoria espiritual. No puede entender lo espiritual, solamente puede entender lo natural, pero lo espiritual no lo puede entender, porque las cosas espirituales se han de discernir, como dice la palabra, espiritualmente. Y ellos no podían discernir que haciéndole eso a Jesús, que tenían delante de ellos a la persona más victoriosa de este mundo que ha sido Jesucristo. Tenían delante de ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ellos creían que lo que tenían delante de ellos era un estúpido, pues. Ellos creían que era un bobo. Eso era lo que ellos creían, y discúlpenme los términos, pero en realidad eso era lo que ellos creían que tenían en el frente. Los escarnecedores, estos tipos de escarnecedores, estos tipos de burladores, se están burlando de alguien, pero es porque no entienden. Hay personas que se burlan, pero es porque no entienden. Y debemos diferenciar estos tipos de burladores. Estos dos tipos de burladores. Aquellos que se burlan porque no entienden. Y aquellos que se burlan porque las personas comienzan a hacer algo y no lo terminan. O porque las personas dicen ser algo que no son. Esto no se cumplió aquí en Jesús, porque Jesús decía que era rey, se identificó como rey y fue rey realmente. Pero hay personas que se burlan porque no entienden. Como dice la palabra, que la predicación de Dios, de la palabra, es locura para los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Eso está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces aquí dice que la predicación es locura, pero en realidad la predicación es locura para aquellos que se pierden. Quisiera en verdad, quisiera buscar porque acá habla de acá está hablando en este versículo y habla de la sabiduría que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero si nosotros nos vamos al verso 18, también de Primera de Corintios, capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, en vez de ser una debilidad, es una fortaleza, es una virtud, es poder. Pero los que se pierden, como dice acá, la palabra de la cruz es locura. Es locura. Y ellos se burlan, porque la persona se burla de los locos. El ser humano se burla de las personas que sufren de locura. Pero acá está hablando de que son los que se pierden, los que creen que la palabra de la cruz es locura. Y creen que es locura que Jesús murió y que de esa forma Dios no nos perdona. No. En realidad es la gran victoria, es la mayor victoria que ha pasado por la humanidad, que ha experimentado la humanidad, es la victoria de Jesucristo. Entonces, como decía Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nadie conoció a Dios, dice allí, nadie conoció a Dios por haber sido bueno, por haberle temido mucho, porque el temor de Dios nos los da el Espíritu Santo. No por habernos portado bien conocimos a Dios, sino porque Dios colocó a Jesús en este mundo para que Él fuera el puente de unión entre el hombre y Dios. El único mediador es Jesucristo, como dice su palabra. Entonces aquí nosotros observamos que hay personas que se van a burlar, pero porque creen que el Evangelio es locura, porque sencillamente no lo entienden, porque dice, es locura para los que se pierden. Si yo quiero entender el Evangelio de Dios, tengo que ser salvo. Tiene que estar Dios dentro de mí, Jesucristo tiene que habitar dentro de mí, el Espíritu Santo, porque Él me va a enseñar las palabras, Él me va a enseñar esta palabra que se ha de discernir espiritualmente. Entonces tenemos ese extremo, esos tipos de burladores, pero hay otros burladores, y quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 30. Fíjense bien lo que dice la palabra. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, e hijos y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Aquí no está hablando la palabra, quisiera hacer esta acotación acá, no está hablando de aborrecer, que tú tienes que odiar a tu familia, no. Está hablando de que si tú amas más a tu padre, a tu madre, los amas tanto, ¿verdad?, que decides irte con ellos y dejar a Dios a un lado. Si tú amas más tu propia vida que a Dios, aquí está diciendo que no puedes ser discípulo de Jesucristo. Porque el discípulo de Jesucristo no es que abandona. El discípulo de Jesucristo le da el primer lugar a Jesucristo. Le da el primer lugar a Dios. A eso se refiere a esto, a darle el primer lugar. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si nosotros analizamos este texto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que este hombre comenzó a edificar, pero dejó parada la construcción. Tal vez este hombre dijo, yo voy a construir esta torre, la voy a construir, yo tengo todos los recursos necesarios para construirla, pero a la final, cuando tuvo que poner en práctica lo que decía, en realidad no pudo construirla, no pudo edificarla. Entonces, por eso es que hablaba de los dos extremos. Aquellos que se burlan, pero se burlan por la ignorancia de ellos, porque no pueden entender lo que está delante de sus ojos, no pueden entenderlo. Están los otros burladores, los que se burlan, pero teniendo una razón verdadera, teniendo un hecho verdadero que pueda justificar su burla. Acá, por supuesto, el pecado no puede justificarse, pero acá, este hombre hizo algo que, por supuesto, a los burladores les daba ocasión a los burladores de escarnecerlo, de burlarse de él. Porque comenzó a edificar, pero dejó de edificar. Porque hay personas que dicen, como este hombre a lo mejor dijo, voy a edificar esto, la voy a poner muy bonita, la voy a adornar. Yo tengo todo el dinero suficiente para edificarla, pero al final no pudo edificarla. Hay personas que dicen cosas, pero que no lo hacen. Y cuando una persona dice algo y en la práctica se demuestra que lo que dice no es verdad, vienen los burladores y van a tratar de destruirlo, van a denigrarlo. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta, que debemos seguir y permanecer en el camino de Jesucristo. Por eso es que aquí Jesús, antes de estos textos donde habla de este hombre que edificó la torre, ¿de qué estaba hablando antes? Lo que leímos. Estaba hablando de que nosotros debemos sacrificarnos para seguirle. Debemos sacrificarnos primero para poder ser sus discípulos. Debemos ponerlo a Él en primer lugar. Porque una persona que ponga a Jesucristo en primer lugar en su vida va a seguir el camino de Jesús y no va a retroceder. No va a retroceder, no se va a estancar. Este hombre que edificó la torre sencillamente dejó de edificar, se estancó, retrocedió. Pero para no retroceder en el camino de Jesús, para no comenzar para no comenzar a decir, ¿no?, como los nuevos creyentes comienzan a decir, me he convertido a Dios, me he convertido a Jesucristo, ahora de verdad mi vida va a cambiar y va a ser diferente. Si estas personas dicen esto, estos recién convertidos comienzan a decir esto y no han entendido en verdad
lo que significa ser un discípulo de Dios, lo que significa dejar el mundo, dejar todas aquellas cosas que antes para nosotros ocupaban el primer lugar y darle ese primer lugar a Dios. Van a ser personas que van a comenzar supuestamente muy gozosas, van a comenzar en el camino de Dios aparentemente firmes, van a comenzar y van a predicar la palabra, pero luego, cuando venga la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Como no tiene semilla, no tiene firmeza, esa palabra sencillamente se van a quedar, sencillamente no van a seguir el camino de Jesús. Y así hay personas recién convertidas que no siguen el camino de Jesús, personas que se convirtieron pero que se descarriaron y no quieren volver al camino del Señor. Esa palabra no cayó donde tenía que caer, como habla la parábola del sembrador. La parábola del sembrador habla de esto. Parecían muy gozosos, pero como la palabra no tenía fundamento. Son personas que le entra por un oído y le sale por el otro, es decir, no digieren la palabra, no la captan, no la hacen carne en su vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a comenzar supuestamente muy gozosos, pero cuando venga la prueba, lamentablemente van a salir derrotados y no van a seguir el camino de Jesús. Y van a recibir burla, a los mejor. Le van a decir, voy, seguías el camino de Dios, seguías el camino de Jesús. ¿Y qué pasó? No recibiste transformación. ¿Qué pasó con esa transformación? ¿Qué pasó con todas esas bendiciones de que hablabas cuando te convertiste a Dios? ¿Qué pasó con eso? A lo mejor le digan sus amigos o sus familiares, sus personas más allegadas. A lo mejor puedan decir esto de las personas que supuestamente se han convertido a Dios, pero no captan ni comprenden lo que en verdad es ser un verdadero discípulo, que debo darle el primer lugar a Dios en mi vida. Si eso no pasa, si yo me convierto, pero no le doy el primer lugar a Dios en mi vida, en realidad no me he convertido. Y cuando venga la prueba misma va a demostrar si en realidad yo me he convertido o no. Si en realidad soy un verdadero cristiano o soy un cristiano falso, aunque no hay cristianos falsos. Personas solamente que se dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. Entonces, es importante esto, que nosotros sigamos el camino del Señor, que nosotros entendamos lo que significa darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Hay personas que se convierten y siempre mayormente en las iglesias, esto es muy común, que hacen el llamado, pasen adelante las personas que quieran convertirse. Nosotros también hacemos aquí el llamado al final de cada mensaje. Pero hay personas que pasan, hay personas que lo que hacen es repetir. No entienden la oración que están haciendo. Bueno, sí, yo quiero hacer esa oración, y comienzan a hacer la oración. Pero en realidad, muchas personas hacen esta oración, pero lo que hacen es repetir. No entienden en verdad lo que están repitiendo, lo que están diciendo. Y es importante que al momento de convertirnos, sepamos el compromiso que estamos asumiendo y también sepamos los beneficios que trae estar en el camino del Señor. Esto es importante. En una oportunidad, y quisiera contarles este ejemplo, estaban predicando por unas calles unos hermanos, y yo veía como uno que estaba evangelizando le estaba predicando la palabra a dos personas, y luego ellos estaban haciendo la oración de fe. Se estaban convirtiendo supuestamente,
Bueno, y estas dos personas que se estaban convirtiendo, entre comillas, estaban haciendo la oración, pero yo veía una risa en ellos, una risa, o sea, se estaban como riendo haciendo la oración. Veía en su rostro, ese rostro que nosotros sabemos cuando se están riendo, se les veía. Yo no sé si se estaban burlando, no sé lo que estaban haciendo, o sencillamente lo hicieron para que ya el hermanito ya no le siguiera predicando, pero eso en realidad, eso da vergüenza, eso da vergüenza, eso da vergüenza y da un pesar el ver personas que hagan eso, que se estén convirtiendo, pero cuando una persona se convierte, dice la palabra, convertíos a mí con lloro, con lamento. Esa es la forma de convertirse. Cuando una persona se convierte, debe sentir en su corazón que en verdad le ha fallado a Dios, pero no estarse riendo de esa forma. Inmediatamente supe que esos dos personajes en realidad no se estaban convirtiendo. Entonces, cuando una persona se convierte, debe saber lo que está asumiendo, debe convertirse de verdad. No vaya a ser que luego en el camino se desvíe y comience a pecar, comience a hacer cosas malas. Entonces los que están a su alrededor van a decir: los cristianos son así, los cristianos son así igual que él. Se emborrachan, beben, son drogadictos, fornicarios, adúlteros, así son los cristianos. Porque esa es la cosa, que estas personas dicen ser cristianas, entonces están en el camino, se desvían, y los que son del mundo ven a esta persona que supuestamente es cristiana y cataloga a todos los cristianos de esa forma. Hay muchos así, que catalogan a los cristianos de ladrones, catalogan a los cristianos de enfermos, de pecadores, de hipócritas, porque ellos ven a otros que dicen ser cristianos que también son hipócritas. Entonces lo que hacen estas personas es destruir al cuerpo de Cristo. En vez de edificar al cuerpo de Cristo, lo que hacen es destruirlo. Son personas que están dentro, pero que no son de la iglesia de Cristo. No son de la iglesia de Cristo. Pero Jesús dijo en su palabra que estas clases de personas nosotros no las íbamos a encontrar. Entonces evitarlo es imposible porque está en su palabra. Está en su palabra. Entonces vemos acá dos clases de burladores. Aquellos que se burlan porque no entienden, y los que se burlan cuando tienen supuestamente la razón. Supuestamente la razón. Y hay algo también con respecto a esto. Una debilidad que mueve a las personas a burlarse de los demás. Algo que mueve a las personas, ya vimos que es el mismo diablo, el mismo Satanás, de donde viene el espíritu de burla, es del mismo Satanás. Pero quisiera considerar el pasaje de Números, del capítulo de Números 22, del versículo 1 al versículo 6. Número 22, del versículo 1 al versículo 6. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos, ¿por qué estas personas que supuestamente, tienen la razón, tienen una razón para burlarse? ¿Por qué estas personas se burlan? Cuando dice la Escritura en Gálatas, fíjense bien lo que dice la Escritura en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vámonos a Gálatas.
Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si nosotros vemos un creyente que cae, en vez de burlarnos, lo que debemos hacer es restaurarlo. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros vemos una persona que está diciendo que es cristiana, pero que sus frutos demuestran que no es, en vez de nosotros burlarnos, lo que debemos hacer es restaurarle. Y en verdad predicarle la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos burlar con razón de las debilidades de los demás. Como este pasaje de Lucas que estuvimos leyendo anteriormente de la torre. Las personas pueden burlarse con razón porque comenzó a edificar la torre pero no la construyó. Supuestamente se burlan con razón. Pero estas personas que se burlan con razón, hay algo que los motiva a burlarse. Hay algo que los motiva a burlarse. Y no es precisamente porque tienen razón para burlarse. Porque a mí me puede doler eso, que una persona comenzó a edificar y dejó de edificar. Eso puede causarnos a nosotros dolor, compasión por la persona que estuvo edificando creyendo que iba a edificar, pero al final no edificó, no terminó su construcción. Entonces eso nos puede causar compasión, dolor, un sentimiento que nos lleve a ayudarlo a seguir edificando,